En el complejo entramado de la salud sexual y las enfermedades de transmisión sexual se destacan como una realidad que no solo afecta a la salud física, sino que también desafía las percepciones y genera la necesidad imperante de comprender, prevenir y abordar estas situaciones con responsabilidad y conocimiento. Buenas tardes, me presento, soy la doctora Adriana Barreno de la BOMED y en este momento revisaremos una charla acerca de salud sexual y reproductiva. En esta presentación abordaremos temas importantes sobre salud sexual y métodos anticonceptivos. También discutiremos la importancia de la doble protección y desmentiremos algunos mitos comunes del VIH. Es crucial promover la prevención de enfermedades de transmisión sexual y defender los derechos de las personas con VIH. En cuanto a los métodos anticonceptivos, existen diversos métodos anticonceptivos desde preservativos hasta anticonceptivos hormonales. Los métodos anticonceptivos hormonales incluyen píldoras, parches y anillos. Estos actúan regulando las hormonas para evitar la ovulación. En esta imagen podemos observar ejemplos de estos anticonceptivos hormonales como son las píldoras, el implante subdérmico, el parche, ¿sí? Hay que recordar que este método no protege contra las enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Además existe la pastilla postcoital o pastilla de emergencia o del día después, como su nombre lo indica, solo se debe utilizar en caso de emergencia, no es de uso rutinario, ¿sí? Y existen también dispositivos intrauterinos que deben ser colocados por el personal de salud. Tampoco protegen contra las enfermedades de transmisión sexual. En cuanto a los métodos de barrera, ¿sí? Los métodos anticonceptivos de barrera, como son los condones y diafragmas, previenen el contacto entre espermatozoides y óvulo y son los únicos que previenen las infecciones de transmisión sexual. En esta imagen podemos observar los métodos comunes, como son el condón masculino y femenino, con una efectividad del 85 a 95% para ambos géneros en cuanto a disminuir la incidencia de embarazos no deseados. Y hay que recalcar esto, que es el único método que brinda protección ante las enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? El acceso es fácil y gratuito. También existen ciertos métodos de manera permanente, como son la ligadura de trompas y la vasectomía, con una efectividad del 99%. Estos métodos permanentes, como la ligadura de trompas y la vasectomía, son opciones de esterilización. ¿Qué es la doble protección? La doble protección se refiere al uso combinado de métodos anticonceptivos y preservativos para prevenir embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. Promover esta práctica es esencial para una salud sexual integral, ¿sí? Como había indicado, el preservativo es el único método que, además de evitar un embarazo, sirve para prevenir las infecciones de transmisión sexual. También se recomienda la doble protección, que es como decimos en esta diapositiva, ¿sí? Para que quede un poquito más claro, es el preservativo y otro tipo de método anticonceptivo, como pueden ser las pastillas, la inyección o el implante, ¿sí? Esta es la doble protección. En cuanto a las infecciones de transmisión sexual, en esta presentación también revisaremos estas infecciones, pero las más comunes como son el VIH, sífilis, clamidia, gonorrea, herpes, virus del papiloma humano y hepatitis B. ¿Qué es el VIH? El VIH o virus de la inmunodeficiencia humana es un retrovirus que ataca el sistema inmunitario de la persona infectada, haciéndolo menos resistente a microorganismos infecciosos. Se puede transmitir por relaciones sexuales sin protección principalmente, por el uso de equipo quirúrgico, agujas o transfusiones con el virus y transmisión de madre al hijo.
Hay que recordar que existen dos términos que no son iguales. El VIH no es igual a SIDA, ¿sí? Estar infectado por el VIH significa que el virus está en tu organismo multiplicándose, lo que provoca que tu sistema inmunológico se debilite, pero no necesariamente desarrolles una enfermedad. Mientras que el SIDA es una enfermedad causada por el daño que el VIH produce en el sistema inmunitario, que con el tiempo el VIH destruye un tipo de células importantes del sistema inmune que nos protege contra infecciones, ¿sí? Aunque la infección por VIH no tiene cura, existen ciertos medicamentos y métodos que nos ayudan a llevar vidas sanas y prolongadas, ¿sí? Antes de una situación de riesgo, es muy recomendable utilizar el preservativo, el condón, ¿sí? El método de barrera que ayuda a prevenir contraer VIH durante las relaciones sexuales de alto riesgo, ¿sí? Existe, como ya manifestamos, condón masculino y femenino y son los únicos que reducen la posibilidad de contraer infecciones de transmisión sexual. También existen medicamentos que son preexposición, que son tratamientos tomados diariamente por personas con un riesgo alto de contraer VIH, ¿sí? Después de una situación de riesgo, existe la profilaxis post-exposición, que son tratamientos antirretrovirales usados en caso de una posible exposición al VIH para prevenir enfermarse. Y en caso de que ya esté con VIH, el tratamiento para este son los antirretrovirales. Existen diversas herramientas para prevenir el VIH. ¿Y cuáles son estas? Primero, limitar la cantidad de parejas sexuales. No compartir nunca jeringas. Usar preservativos de forma responsable cada vez que se tenga relaciones sexuales y también se podría ayudar con los medicamentos más nuevos, los que expliqué anteriormente, que son los preexposición y posexposición, ¿sí? Vamos con otra infección de transmisión sexual que es la sífilis, ¿sí? La sífilis es una infección bacteriana que suele transmitirse por contacto sexual. La enfermedad comienza con una llaga sin dolor, a lo que se denomina chancro, ¿sí? Es muy importante, es una llaga que no nos presenta ningún tipo de molestia. Generalmente estas llagas aparecen en los genitales, recto y en la boca, ¿sí? La sífilis se desarrolla por etapas y los síntomas varían con cada etapa. Es así que en la etapa número 1, que es de 3 a 90 días después de la exposición, el primer signo de la sífilis es una pequeña llaga que aparece en el lugar por donde la bacteria entró a nuestro cuerpo, ¿sí? La segunda etapa, que va de la semana 4 a la semana 10 después de la exposición, puede experimentar una erupción que comienza en el tronco, pero que acaba cubriendo todo nuestro cuerpo, ¿sí? Y la etapa 3 o etapa tardía de la sífilis son de 3 a 15 años después de la exposición. Las personas infectadas que no reciben tratamiento tendrán complicaciones conocidas como sífilis terciaria. En esta etapa, la enfermedad puede empezar a dañar los órganos internos. La causa más común de la sífilis es una bacteria que se denomina Treponema pallidum y la vía de transmisión es durante las relaciones sexuales sin protección. En esta imagen podemos observar el chancro de la sífilis. Como les había mencionado, esta es una llaga indolora, no existe dolor. Después evoluciona a etapa secundaria y la etapa tardía, que es si es que no hemos recibido ningún tipo de tratamiento. En cuanto a la gonorrea, ¿qué es la gonorrea? La gonorrea es una infección causada por una bacteria de transmisión sexual que infecta tanto a hombres como a mujeres. La gonorrea afecta con mayor frecuencia la uretra, el recto y la garganta. Dentro de los síntomas más comunes en los hombres tenemos una secreción similar al pus por la uretra, dolor o hinchazón en un testículo y ardor al orinar. En cuanto a los síntomas en las mujeres, tenemos un aumento o cambios del flujo vaginal, dolor abdominal o pélvico
y sangrado entre periodos o después de una relación sexual. La gonorrea se puede pasar de la madre al bebé recién nacido durante el parto vaginal si la madre no fue tratada de forma oportuna, ¿sí? Aquí podemos observar una enfermedad grave en los ojos del recién nacido, ¿sí? Y en esta otra fotografía podemos observar lesiones cutáneas diseminadas por la enfermedad. Vamos con otra enfermedad de transmisión sexual, que es el herpes genital. El herpes genital es causado por dos tipos de virus que se denominan virus simple tipo 1 y el virus simple tipo 2. ¿Sí? ¿Cómo se transmite el herpes genital? Este se transmite a través de la actividad sexual, anal, oral o vaginal, y los signos y síntomas son dolor o picazón, pequeñas protuberancias rojas o pequeñas ampollas que evolucionan a úlceras y por consiguiente a costras, ¿sí? Pero ¿cómo podemos reducir el riesgo de herpes genital? Debemos de estar en una relación monógama y usar condón durante la actividad sexual. En esta imagen podemos observar 4 ilustraciones que nos indican cómo son las lesiones características del herpes, ¿sí? En algunos libros está descrito como la agrupación de pequeñas ampollas que después se hace una úlcera, por consiguiente costra, similares a una uva, ¿sí? En las descripciones de las bibliografías. En cuanto al virus del papiloma humano, esta es una infección viral común que puede causar verrugas genitales y aumentar el riesgo de cáncer. Algunas cepas son de alto riesgo. El diagnóstico se realiza mediante las pruebas de Papa Nicolau y la prevención incluye vacunación y uso de preservativos, ¿sí? El virus del papiloma humano es una enfermedad de transmisión sexual. Hay muchos subtipos y algunos llegan a provocar lesiones que con el tiempo nos pueden causar cáncer. El más común es cáncer de cuello uterino en las mujeres, ano, vulva, y en los hombres el cáncer más común es de pene o de garganta, ¿sí? La infección es tan frecuente que más del 80% de la población sexualmente activa estará en contacto con el virus en algún momento de su vida. En esta imagen podemos observar verrugas ocasionadas por el virus del papiloma humano. En cuanto a la clamidia, la clamidia es una infección genital que se transmite por el contacto sexual con una persona infectada y que afecta principalmente a los órganos sexuales, ¿sí? ¿Quiénes contraen la infección? Se da con mayor frecuencia en jóvenes entre los 15 y 24 años de edad. Los factores de riesgo para presentar este tipo de infección son la promiscuidad y no utilizar métodos anticonceptivos de barrera, ¿sí? El porcentaje de mujeres y hombres infectados que no presentan síntomas es demasiado alto, ¿sí? Las mujeres en un 70% y los hombres en un 50%. En el caso de que existan síntomas, en los hombres los síntomas son dolor al orinar, secreción del pene, dolor testicular. En las mujeres son dolor al orinar, flujo vaginal, dolor durante el sexo y sangrado entre periodos o después del sexo, ¿sí? El tratamiento tanto para hombres como para mujeres en esta infección es con antibióticos, ¿sí? Y se recomienda la abstinencia sexual mientras dure el tratamiento. Si no se llega a tratar este tipo de infección, puede causar en las mujeres infertilidad y en los hombres complicaciones a nivel de la uretra. En cuanto a la hepatitis B, la hepatitis B es una de las infecciones más graves al hígado causadas por el virus de la hepatitis B. El 90% de cáncer de hígado es producido por este virus. ¿Pero cómo se transmite? Se transmite por contacto con fluidos corporales,
por relaciones sexuales sin protección, principalmente de madre a hijo o por objetos infectados, ¿sí? La mayoría de personas no presentan síntomas, por ello es necesario hacerse un examen de sangre para poder confirmar la presencia del antígeno del virus en nuestro organismo, ¿sí? ¿Cómo podemos evitar el contagio del virus de la hepatitis B? Usando preservativos, no compartir objetos personales y además existe una vacuna contra la hepatitis B. En esta imagen podemos observar a personas de diversas edades que son víctimas de carcinoma hepatocelular de cáncer a nivel del hígado debido a una infección por hepatitis B. Ahora vamos a la parte de mitos desmentidos, ¿sí? Enfrentaremos y desmentiremos mitos frecuentes acerca del VIH. Resulta fundamental desacreditar la información incorrecta con el objetivo de fomentar una comprensión clara y precisa sobre esta enfermedad. Mitos y verdades sobre el VIH. Vamos con el primer mito, ¿sí? El VIH se transmite por dar la mano, dar besos o abrazos a personas infectadas. La verdad es que el VIH no se transmite a través de la saliva, el sudor o las lágrimas, tampoco al tocar, abrazar o besar a una persona infectada con el VIH, tampoco por compartir cubiertos, ¿sí? La vía de transmisión es por contacto directo con fluidos de alta concentración del virus que incluyen sangre, semen, fluidos vaginales y leche materna. Esto es vía sexual o a través de una transfusión de sangre contaminada o durante el embarazo, el parto y la lactancia. Otro mito, el VIH no se adquiere con el sexo oral. Este es un mito porque el VIH sí se puede adquirir mediante el sexo oral, puesto que el semen y las secreciones vaginales pueden contener altas concentraciones del virus. Estos líquidos en contacto con mucosas de la boca y con una herida abierta es una vía de riesgo para contraer el VIH, por lo que se aconseja el uso de preservativos antes de cada encuentro sexual, ya sea por vía oral, vaginal o anal. Otro mito, por compartir el baño o la piscina con un portador adquieres el virus. El VIH se transmite por contacto sexual sin protección por vía perinatal al bebé, esto es, en el embarazo si la gestante no se somete a tratamiento, también a través del parto y la lactancia y durante una transfusión de sangre o el uso de agujas contaminadas. El VIH se transmite por picadura de mosquitos. La verdad es que el VIH no se transmite por vectores. No existe evidencia alguna que cuando un mosquito pica a alguien, inyecta la sangre de la última persona a quien picó en su nueva víctima, ¿sí? Entonces no se transmite por vectores. Otro mito, si un portador de VIH se lastima y sangra, ¿puede contagiar a los que lo rodean? La verdad es que el VIH se transmite con un contacto directo entre las corrientes sanguíneas de dos personas. Para que esto ocurra, el corte de la persona portadora tendría que sangrar en grandes cantidades y entrar en contacto directo con la herida de otra persona, situación que es altamente improbable. ¿Sí? Debemos recordar que las personas con VIH merecen ser tratadas con dignidad y respeto. Es fundamental promover la conciencia sobre los derechos humanos de las personas con VIH y combatir el estigma y la discriminación. ¿Cuáles son los derechos de las personas con VIH? Tienen derecho a la confidencialidad, derecho a la no discriminación, derecho a la atención médica, derecho a la información, derecho al trabajo, derecho a la educación, derecho a la seguridad social, derecho a la no criminalización, derecho a la no estigmatización. ¿Sí? Cuidar de nuestra salud sexual es responsabilidad de todos.
La prevención de infecciones de transmisión sexual comienza con la educación y el conocimiento. Conoce tu cuerpo, comprende los riesgos y toma decisiones informadas para protegerte y para proteger a tus seres queridos. Recuerda, usa siempre condones de forma correcta en todas las relaciones sexuales que tú tengas. Programa chequeos regulares para detectar y tratar cualquier infección a tiempo. Habla de forma abierta con tu pareja sobre la importancia de la salud sexual y la prevención. Educa a otros, comparte información precisa y desmitifica los conceptos erróneos sobre las infecciones de transmisión sexual. Además, evita el estigma, ¿sí? Apoya a quienes viven con infección de transmisión sexual, promoviendo la comprensión y el respeto. Como conclusión, la salud sexual es parte integral de nuestro bienestar general. En el entorno laboral, prioricemos la prevención de enfermedades de transmisión sexual mediante prácticas seguras, promoviendo un ambiente donde la información y el cuidado de la salud sean temas abiertos. Protegernos mutuamente es una responsabilidad compartida. Haz de la prevención tu prioridad en el trabajo y fuera de él. Esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias.